Bueno, iniciamos el programa Surce y lo primero que nos va a preguntar es si debemos continuar con el último trabajo o si queremos iniciar un trabajo, crear un trabajo nuevo o seleccionar un trabajo ya existente. Bueno, esta va a ser una breve explicación del uso del colector de datos a través del simulador desde la computadora. Para tener un acercamiento de cómo va a ser el colector cuando estemos ya en el campo. Entonces vamos a crear un trabajo nuevo y esto es como una computadora. Aquí voy a crear como una computadora como un Windows. Esto está bajo Windows PC. Y vamos a crear una carpeta. Yo le voy a poner topo. Y dentro de esta carpeta iba a crear el archivo y acabo de darle enter repetidas veces, entonces no me ha permitido. Entonces voy a volver a trabajo y voy a decirle que aquí en topo quiero crear un archivo que se llame eh, explicación y le damos el botón verde y entonces ahora sí se crea el archivo de explicación y entonces nos pide que hagamos las primeras configuraciones y entonces desde aquí, desde la primera pestaña podemos crear de una vez las coordenadas del punto de inicio y el código de inicio. En la segunda pestaña podemos ver el sistema métrico que vamos a utilizar, que nosotros sistema métrico, grados, los datos en latitud y longitud. Esto sería para el GNSS. El azimut ubicado hacia el norte, el 0 va a estar viendo al norte, y las proyecciones de Costa Rica. Podemos ver cosas como el formato del orden de las coordenadas, norte-este, el formato del ángulos va a ser azimut, podría ser seleccionado como rumbos, los ángulos horizontales pueden ser seleccionados como azimut o ángulos hacia la derecha, vamos a verlos como azimut, lectura vertical que pueden ser al cenital o diferentes datos, bueno, lectura vertical o diferencias de altura, bueno, nosotros lo vamos a dejar como cenital, distancias que pueden ser inclinadas o horizontales, forma de las pendientes y el formato del replanteo. Eso está bien así. Y estas son un montón de opciones que también las dejaremos así como están. La opción de replanteo también la vamos a dejar así como está. Y entonces le damos aquí en el botón verde. Y nos vuelve a preguntar si este es el punto con el que queremos iniciar y el código con que queremos iniciar. Y en este caso está correcto. Entonces esta es la primera pantalla donde está la gestión del archivo, donde están los trabajos, donde están los puntos, que aquí podemos ver ya que está el primer punto y aquí podríamos agregar puntos si nosotros ya conocemos las coordenadas de un punto para replantear. Aquí vemos los datos crudos, que en este caso el formato crudo del colector de datos es RW5. Aquí podemos ver la lista de códigos. En este caso tengo creadas una lista de códigos muy pequeñas. Ustedes pueden crear lista de códigos más grandes. Bueno, y aquí hay algo importante. En la lista de códigos voy a añadir un código nuevo. Estos códigos son bien complejos. Aquí tienen el nombre del código y uno le puede asignar un símbolo de una vez al código. Le puede seleccionar el nombre de la capa. Bueno, por ejemplo podría decir que que voy a crear el código árbol y de una vez voy a crear una capa. No, aquí voy a crear una capa que se llama árbol y esto va a hacer que cuando yo descargue el DXF ya vaya con la capa y ya le puedo también asignar un color a esa capa y ya estaría el DXF con la capa, con la layer y el color. Y bueno, en este caso, por ejemplo, esta sección es bien importante. Nosotros vamos a levantar un árbol y eso es un objeto puntual. Entonces se le debe colocar punto. Si nosotros vamos a levantar una calle o un lindero o una acera, eso son líneas. Y entonces lo ideal es decirle que sea una polilínea, 2D o 3D, si quieren elevaciones o si no quieren elevaciones. Lo ideal es tener elevaciones, yo recomendaría 3D. Esto es importante porque el colector tiene la opción de hacer un dibujo automatizado y entonces si el código no dice que es un punto, no va a poder generar una línea. Entonces, bueno, esto es importante. Aquí está ya generado el código árbol, es un tipo 2D porque le coloqué que fuera un punto. Sí, le dije que fuera un punto y entonces ahí aparecen los datos. Texto completo es que yo podría poner, más bien aquí un código pequeño, aquí podría ponerle nada más ARB y aquí podría ser el nombre completo de esto que significa árbol. Por ejemplo, y entonces esto es lo que se ve y este sería el código completo de árbol. Bueno, entonces ya tenemos creadas, aquí habría que darle guardar para que guarde este nuevo código que estoy agregando.
De hecho, hay listas de códigos. Yo le puedo poner un nombre en específico. Le puedo poner, por ejemplo, Topo 5 en este caso. Podría poner. Y entonces se crea un archivo de listas de códigos que entonces yo podría cargar esta lista de códigos o esta lista de códigos. Esto sería ideal, crear listas de códigos específicas para diferentes tipos de trabajo. Entonces, bueno, aquí tendríamos un tipo de conexión con la computadora. Esta no lo usamos. Nosotros lo que usamos es importar o exportar. Y lo que hacemos es exportar archivos ASCII, que es el TXT. Y aquí está la configuración. Y el separador, que puede ser coma, espacio, tabulador. Yo les recomiendo tabulador. Eso es indiferente. También podría uno decir que quiero descargar solo parte del archivo. Y entonces aquí en el rango podría decir un rango específico para descargar. Y no descargar todo el archivo completo. Y esta sería la parte de gestión de datos. Ahora veríamos la parte de equipo. Aquí hacemos la conexión con el equipo y podemos utilizar estaciones totales, colectores GNSS, tanto bases como el rover, el que está moviéndose, y otras opciones. Nosotros pues estaríamos conectando con una estación total. Como es el simulador, no tiene conexión Bluetooth y entonces no vamos a poder ver todas las opciones con las que vamos a enlazar el colector con la estación total. Pero siguiendo aparte del proceso, pues tendríamos que buscar que sea una estación total Leica y tendríamos que buscar el modelo. El modelo nosotros utilizamos las TS06, entonces esta es la TS0, cualquier valor. Esta es la opción correcta. Aquí en comunicación encenderíamos el Bluetooth. En la estación total también tiene que estar encendido el Bluetooth. En este caso, bueno, es que aquí estoy bateando, ¿verdad? Aquí tengo que poner el Bluetooth, aquí iría el tipo y aquí algunos ajustes como el tipo de modo de medición, si yo voy a medir estándar, rápido, estándar, cuando estoy utilizando diana al frente, o si quiero el puntero apagado, o si quiero usar el compensador, ¿verdad? Aquí hay unas opciones. Y bueno, cuando ya tengamos todo esto listo, le tenemos que, aquí me indicaría imposible abrir puerto porque no está haciendo la conexión con el Bluetooth. Aquí ustedes deben premir esta opción y entonces le va a desplegar, va a empezar a buscar por Bluetooth las estaciones totales y entonces para poder encontrar la estación que estamos utilizando debemos conocer el número de serie de la estación porque entonces vamos a conectar con la estación con el número de serie que nos corresponde. Y si todo marcha bien, pues haría la conexión y aquí se terminaría de realizar la conexión con la estación. Esto lo veremos en el campo con el equipo. Aquí no hay conexión disponible y entonces yo como estoy usando una simulación debo dejar estación total manual porque esto yo le voy a ingresar los datos como si, ¿verdad? Como en el simulador de la estación total Leica donde uno ingresa la simunda y la distancia de forma manual. Bueno, si estaríamos conectados de forma correcta, una forma de comprobar si está conectado con una estación es irnos al comprobar la burbuja y aquí veríamos si la burbuja está encendida, veríamos si el puntero láser está encendido a la hora de ingresar aquí. Me parece que hay una opción para encender y apagar el puntero láser y entonces podríamos poner la mano y verificar que esté mandando señal. Esto sería como una forma de estar seguros de que hizo conexión. Luego de estas opciones, que es donde conectaríamos la estación total con el colector, nos dirigiríamos a la parte de levantamiento, donde tendremos levantamiento, replanteos de arcos y líneas y varias otras opciones que nosotros estaríamos viendo, estas iniciales, ¿verdad? Y entonces lo primero sería hacer un levantamiento. Y aquí estaríamos el proceso para estacionarnos. Entonces ingresamos aquí al levantamiento y nos va a aparecer la opción para que configuremos dónde estamos estacionados y a dónde nos queremos amarrar. Entonces en la lista podemos buscar el punto que ya tenemos agregado, que es el punto número 1, y altura de instrumento, agregamos la altura de instrumento y nos pregunta cuál es el punto que queremos visar hacia atrás, con qué nos queremos amarrar. De una vez le voy a decir 2, no tenemos coordenadas, vamos a hacerlo por azimut. Le damos punto 2 y nos pregunta entonces qué azimut queremos ver hacia esa dirección y en efecto lo que queremos hacer no es introducir coordenadas, lo que queremos hacer es usar un azimut que va a ser 0, le agregamos la altura del prisma y entonces ya tenemos todo configurado para hacer la lectura hacia el prisma que está ubicado en nuestro punto norte. Entonces vamos a hacer vista atrás, hacemos vista atrás, no hay coordenadas y entonces él las va a calcular. Le decimos continuar. Y entonces con la altura de instrumento y con los datos que le vamos a dar, él va a calcular las coordenadas de ese punto. Entonces voy a hacer lectura.
como no va a hacer lectura porque no está conectada con la estación, yo tengo que darle los parámetros. Le voy a decir que tengo una distancia de 10 metros y que estoy viendo con un ángulo un poco hacia arriba, aquí en 89, digamos. Y el azimut 0 porque quiero ver directamente, poner ceros a ese punto. Y entonces hace la medición, aquí está simulando la medición con una distancia, yo di una inclinación, entonces aquí está la horizontal y me está dando que el punto norte está un poco más alto. Y en efecto, esos son los datos de amarre y entonces tener claro que él está estableciendo ceros en esa dirección y entonces oprimo el botón verde para que se configure las coordenadas de estación y el ángulo que quiero de amarre. Si fuera por coordenadas es el mismo proceso. Sería el mismo proceso y nos daría los errores resultantes de esa lectura. Ahí veríamos si estamos bien amarrados, nos daría los resultados de error en elevación y en posición. Nos pregunta cómo quiere que llamemos a este punto y en efecto es el punto 2, pero no es una estación, es el norte y entonces lo colocamos como punto norte. Y listo, nos pregunta cuál es la altura del bastón y podemos ponerle que es más bien 1.6, no sé, ¿verdad? La altura del bastón correspondiente y le presionamos el botón verde. Ahora sí, nos va a mostrar la pantalla del colector donde indica que estamos estacionados en el punto 1 y que estamos amarrados ahorita al punto 2. Y esta sería la interfase para trabajar con el colector. Aquí estaríamos haciendo, estas serían las opciones para hacer uso del colector. Aquí tenemos pues para hacer zoom, lógicamente. Y aquí tenemos este ángulo y esta regla, precisamente lo que nos indica es que hagamos una lectura. Entonces con este hacemos una medición. Aquí hacemos una medición con el equipo, o sea, con esta opción mandamos a medir. Y con esta opción lo que hacemos es medir y grabar, ¿verdad? Aquí está llevando el punto de una vez al colector. Entonces nosotros le damos con este de medir y después pues, estaremos ahí cambiando los datos de algún punto. Por ejemplo, voy a medir un punto que está midiendo hacia la derecha, 45 grados, esa altura, y está a 15 metros. Entonces este es el punto que está registrando, un punto que está en esta posición. Se va a llamar punto 3, tiene como descripción norte, no, yo no quiero que se llame norte, quiero que se llame árbol precisamente. Quiero que se llame ARB, que yo tengo dos pantallas para trabajar aquí. Puedo trabajar con esta pantalla con el colector, que es una pantalla gráfica, o puedo cambiar a una pantalla de texto. En esta pantalla de texto estoy viendo el ángulo, estoy viendo el azimut y la distancia y las coordenadas que se están atribuyendo a ese punto. Y entonces aquí está el número de punto y aquí estaría yo poniéndole, le estaría poniendo la descripción que sería árbol. Que vean que una vez que voy ingresando me va desplegando de la lista cuál es el código que quiero y en este caso el que quiero es este, árbol. Con este ya estaría grabando este punto. Aquí está grabando el punto y le damos el botón verde y entonces estaríamos confirmando la elevación del prisma, el número del punto, la categoría y le damos OK. El punto se almacena y ya nos permite ahí ver al siguiente punto. Yo no quiero ver un siguiente punto. Bueno, aquí me vuelvo a preguntar si estoy estacionado en el mismo lugar. Sí, estoy en el mismo lugar, no tengo que hacerle nada más. Yo prefiero la pantalla gráfica. Ya está el punto 2, porque ahorita no supe cuál era para medir. Para medir creo que yo aquí tendría que presionar, ahorita no recuerdo cuál es el que, aquí, lectura, aquí tendría que hacer lectura para medir el siguiente punto, ¿verdad? Aquí ya me está preguntando el punto 4, entonces yo apunto el punto 4, ¿verdad? Oriento el equipo y le estaría dando lectura para que se llenen los datos y volvería yo a grabar y así, de aquí podría estar dando guardar también. Pero yo prefiero por el momento la interfase gráfica, aquí ya tenemos el punto 3 registrado y podemos ver, lo podemos ir mapeando, podemos ir viendo si están quedando en el lado correcto. Otra cosa que es bueno saber es aquí hay, podemos ver los datos, podemos aquí ir a las coordenadas, aquí estaría la gestión de los datos.
Podemos aquí revisar los puntos, podemos añadir notas, podemos calcular algunas cosas, bueno, podemos reconectar con la estación y podemos ver el modo mapa, que es este modo donde podríamos, que este modo mapa es un pequeño CAD que nos permite hacer, por ejemplo, dibujos de líneas. Por ejemplo, yo podría dibujar una línea 3D entre la estación, el punto 1 y el punto 2 y de esta manera ya tengo dibujado desde el colector algo que yo estoy haciendo en el campo. Cuando descargue el DXF ya va con esa línea dibujada. Si no quiero eso, ¿verdad? Eso lo puse, pero no, necesito borrarlo. Entonces, bueno, selecciono aquí y puedo borrar lo que ya había dibujado. Salimos y seguimos en la opción de medición. Aquí, por ejemplo, está algo importante. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. En esta opción podemos cambiar lo que vemos en la pantalla. En este caso podemos ver la altura y la descripción y podemos cambiar la forma del símbolo, si queremos que la fuente sea grande o pequeña, ¿verdad? Hacer un zoom automático. Hay varias opciones. Por ejemplo, si le quito la descripción, entonces ya solo estaría viendo el número del punto. Si eso sí se me satura de mucha información, pues es bueno poder cambiar alguna de estas cosas. Y aquí tenemos el objetivo, el target. Aquí seleccionamos el objetivo y entonces podemos tener varios. Este es el que estamos usando por defecto y aquí podemos tener configurado varios targets. Entonces al primero aquí cambiaría el target. No, aquí no me está dando la opción de seleccionar. Bueno, seguro como precisamente es un simulador, ¿verdad? No me está dando la opción porque él me permitiría o tengo que ir a configurar. Vamos a ver, vistas, series, no. Ahorita esa parte se me está olvidando el no tener el colector a mano, pero aquí me permitiría dejar configurado prismas dianas o pared, o por ejemplo un prisma con una altura y otro prisma con otra altura. Eso lo vamos a tener que ver con el colector en la mano. No, eso es un punto a desplazar. Por ejemplo, es llevar la estación al punto. Este sería para hacer cambio de estación. Estaríamos diciendo, quiero llevar la estación al punto 3, por ejemplo. Y este es revisar el estacionamiento, ¿verdad? Aquí podemos estar seguros de qué estacionamiento estamos. Para ver aquí, no, todo bien aquí. No, esta no es la opción del tipo de target. En el colector también se ve un símbolo ahí con forma de target. Sí, aquí debería estarme preguntando cuál es el tipo de target que estoy utilizando. Bueno, ahorita no me lo explica pues, porque no está conectado. Espero que sea por eso. La pantalla gráfica. Pues bueno, eso sería la explicación más básica y más elemental del uso de este colector de datos. Bueno, voy a hacer un cambio de estación. Le estaría diciendo que estoy leyendo un punto. Aquí estaría yo leyendo el punto al cual voy a hacer cambio de estación. Si no es así, esto es para que yo de una vez lea y lleve el equipo a ese lugar, que no es como hacemos nosotros. Nosotros registramos los puntos y entonces estaríamos haciendo un cambio de estación. Aquí yo le diría, voy a hacer un cambio de estación, me voy a colocar en el punto 3. Esta es la nueva altura del instrumento y voy a avisar al punto 1, que es donde estaba estacionado, y entonces ya hay un ángulo registrado. Ahí le doy vista atrás y me dice que está, bueno, voy a hacerle que voy a leer, y entonces debo colocarle ese azimut 225 y la distancia era 15 metros. 15 metros exactos. Ajá. Y entonces me está tirando aquí los delta, los errores. Entonces yo hago una lectura y en lugar de tener 225, tengo 225 con algún error ahí angular. Y en lugar de tener 15 exacto, tengo un error ahí, ¿verdad? En distancias. Entonces me estaría dando aquí el delta de distancia. No me da delta de azimut porque él va a fijar exactamente 225 hacia donde yo veo. Entonces, aunque yo en el equipo vea un valor diferente, él va a fijar exactamente 225. Y entonces solo me va a mostrar el error me va a estar mostrando el error en el distancia y me está mostrando el error en elevación. Voy a hacer lectura otra vez.
225 y eso era porque yo había puesto 89, ¿verdad? Y entonces voy a hacer un error ahí de distancia. Y entonces ahora sí, tengo un error pequeño en distancia y tengo un error en elevación. Si esto yo lo acepto, pues entonces le doy check. Si no, pues entonces tendría que ver qué decisión tomo. Aquí con el colector no tenemos la opción de anterior, nuevo. Esa información no está. Aquí tenemos la configuración, que son los datos, y aquí están los resultados. Esto es diferente a lo que nos ofrece Leica en el estacionamiento. Recordar que este es un colector, un colector con el programa Surce y estamos utilizando un colector de marca Carson. Bueno, aquí estaríamos estacionados. Nos dice cuál es el cálculo recíproco, que nos está diciendo que esta es la diferencia en lugar de 1000, 100, 100, 100, que era la que tenía. Voy a decirle que cálculo recíproco, ok. Y entonces, bueno, ahora estoy estacionado en este punto con un poco de error y visando a el punto de estación. Y el punto se llama árbol. Yo así le había llamado y me estacioné sobre él. Bueno, creo que con esto estaríamos viendo y teniendo una idea de cómo es el sistema del Surce y del colector. Todas las otras dudas las evacuaremos ya estando con el equipo en mano. Entonces nos vemos en las prácticas de campo.